La tremenda Corte 3 con el arco narrativo denominado Similaricidio no es simplemente una continuación o una variación nostálgica de un formato clásico del humor judicial latino, sino una mutación consciente que utiliza la estructura del tribunal como un laboratorio social donde se disecciona la identidad, la repetición, la imitación y el miedo colectivo a no ser únicos. Y desde el primer momento queda claro que la serie no pretende resolver un caso sino exponer una incomodidad, porque el delito que se juzga no existe como figura penal tradicional, pero existe como ansiedad cultural, como sospecha permanente, como esa sensación incómoda de verse reflejado en otro y no saber si eso empobrece o enriquece la propia existencia. Y es ahí donde Similaricidio se vuelve más interesante que cualquier gag aislado, porque el humor ya no funciona solo como remate sino como herramienta de pensamiento, y cada escena está construida para tensar esa cuerda entre la risa automática y la reflexión involuntaria, comenzando por la entrada de Tres Patines al tribunal, que ya no es la del pícaro clásico que viene a burlarse del sistema desde fuera, sino la de alguien que parece moverse dentro de él con demasiada naturalidad, como si conociera sus gestos, sus silencios y sus trampas mejor que quienes lo representan, y esa familiaridad inquietante es el primer indicio de que el conflicto no será externo sino interno, porque Tres Patines no desafía al tribunal gritándole que está equivocado, sino imitándolo, reproduciéndolo, llevándolo a reconocerse en su propio reflejo deformado, y ahí aparece la primera gran capa temática de Similaricidio. La idea de que el poder se desarma no cuando se lo ataca frontalmente sino cuando se lo expone como repetición, como rutina aprendida, como performance heredada, algo que la serie subraya en cada plano donde el juez repite fórmulas que ya no sabe explicar. El fiscal declama acusaciones que parecen ensayadas frente al espejo y el secretario transcribe palabras cuyo sentido se ha vaciado de tanto usarse, y en ese contexto cada escena adquiere una densidad que va más allá del chiste, porque incluso los silencios están cargados de significado. Como si la serie quisiera decirnos que la identidad institucional funciona exactamente igual que la identidad personal, apoyada en gestos repetidos que nadie se atreve a cuestionar por miedo a que todo se desmorone. Y al analizar escena por escena se percibe como Similaricidio va desplazando lentamente el centro de gravedad del relato, empezando con situaciones aparentemente absurdas, como la acusación de parecerse demasiado a otros, para luego revelar que esa acusación es apenas la superficie de una pregunta más profunda. ¿Qué ocurre cuando la sociedad empieza a sospechar de la semejanza, cuando la diferencia se convierte en obligación moral y la originalidad en un mandato opresivo, y en ese sentido el primer bloque de escenas en el tribunal funciona como una presentación deliberadamente engañosa, porque el espectador cree estar frente a una parodia jurídica más, pero poco a poco se da cuenta de que el tribunal es solo el escenario donde se dramatiza una angustia contemporánea. La imposibilidad de ser completamente único en un mundo saturado de imágenes, discursos y modelos repetidos, y aquí la serie demuestra una inteligencia poco habitual al no situar esa angustia en un personaje trágico o marginal, sino en una figura cómica tradicional, utilizando la risa como caballo de Troya para introducir una crítica que podría resultar insoportable si se presentara de forma solemne, y es imposible no notar cómo cada intervención de Tres Patines está cuidadosamente escrita para parecer improvisada. Pero en realidad sigue una lógica muy precisa, porque cada chiste desmonta una categoría, cada respuesta absurda revela una contradicción, y cada escena avanza un poco más hacia la disolución del delito como concepto claro, y una de las escenas más reveladoras en este primer tramo es aquella en la que se presentan los testigos que acusan a Tres Patines de haber causado confusión por su parecido con otros, escena que en manos menos hábiles habría quedado en una sucesión de gags, pero que aquí se convierte en una exploración del error como fenómeno social, porque nadie puede explicar exactamente en qué consiste el daño sufrido, solo saben que alguien no era quien creían, y esa ambigüedad es clave, porque la serie no ridiculiza a los testigos, los muestra como víctimas de una necesidad humana básica, la de reconocer rápidamente al otro para sentirse seguro, y cuando esa necesidad falla, la reacción inmediata no es la introspección sino la acusación. Y Similaricidio retrata ese mecanismo con una lucidez incómoda, mostrando cómo el sistema judicial se convierte en el lugar donde se intenta reparar una herida que en realidad no es legal sino simbólica, y en lo personal, como espectador y analista, resulta imposible no recordar situaciones cotidianas donde el parecido genera rechazo, sospecha o burla, desde el clásico «te pareces a alguien que no me cae bien», hasta la incomodidad de ser comparado constantemente con otro. Experiencias que la serie amplifica y lleva al extremo para revelar su absurdo estructural, y es precisamente esa capacidad de conectar lo individual con lo colectivo lo que eleva Similaricidio por encima de una simple comedia. Porque cada escena del tribunal funciona como una miniatura social donde se ensayan reacciones que todos hemos tenido,
y al hacerlo la serie nos obliga a reconocer nuestra propia participación en esa lógica de comparación permanente, y cuando el fiscal intenta formalizar el delito, definiendo el similaricidio como una amenaza al orden, la escena deja de ser cómica y se vuelve inquietante, porque su discurso se parece demasiado a otros discursos históricos donde la diferencia era vigilada y la semejanza sospechosa. Y aunque la serie nunca lo dice explícitamente, la resonancia es clara. El miedo a perder la identidad colectiva suele proyectarse sobre individuos que encarnan una ambigüedad intolerable, y Tres Patines encarna esa ambigüedad no por malicia sino por flexibilidad, por adaptación, por una capacidad camaleónica que la serie presenta no como vicio sino como habilidad de supervivencia. Y aquí aparece otra capa fundamental de similaricidio, la idea de que adaptarse no es traicionarse, sino una forma de inteligencia social, algo que el tribunal interpreta como engaño porque necesita sujetos estables para funcionar, y en ese choque entre fluidez y rigidez se construye gran parte del conflicto dramático, y al analizar estas primeras escenas con detenimiento se percibe que nada está puesto al azar, que cada entrada, cada réplica y cada reacción del público dentro de la ficción está diseñada para empujar al espectador hacia una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto necesitamos que los otros sean predecibles para sentirnos tranquilos? Y ¿cuánto estamos dispuestos a castigar cuando esa predictibilidad falla? Y es en ese punto donde Similaricidio deja de ser solo una historia dentro de la tremenda Corte 3 para convertirse en un comentario sobre la época. Una época obsesionada con la identidad, la autenticidad y la originalidad, pero profundamente incómoda con la idea de que todo eso se construye a partir de repeticiones. Y como analista no puedo evitar admirar la coherencia con la que la serie sostiene esta tensión sin caer en el sermón, utilizando el humor como lubricante narrativo, permitiendo que el espectador ría mientras su incomodidad crece de forma casi imperceptible, y este equilibrio es uno de los grandes logros de Similaricidio, porque demuestra que la comedia puede ser un vehículo de pensamiento profundo sin perder su ligereza aparente, y este primer tramo del review deja claro que estamos ante una obra que entiende su herencia clásica pero no se conforma con repetirla, sino que la somete a juicio, la imita para exponerla y la deforma para revelar su estructura, exactamente del mismo modo en que Tres Patines imita al tribunal para mostrarle lo que es, cerrando así un círculo metanarrativo que convierte cada escena inicial en una pieza clave de un mecanismo mayor. Un mecanismo que no busca una sentencia clara sino una toma de conciencia progresiva que continuará desarrollándose en las siguientes partes de este análisis.